Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. De nuevo nos invitamos a entrar en sus hogares. Un nuevo programa de Vidas con Luz, una nueva experiencia, una nueva aventura en esta tarde-noche, en esta noche de los miércoles con ustedes. Queríamos en este día que nos encontramos en una época en que seguro que ustedes han escuchado que hace 5 años se produjo pues una hecatombe, digamos, humanitaria. Concretamente en Haití, un gran terremoto pues saqueó prácticamente todo ese país, toda esa nación. Bueno, pues en Haití, en la República Dominicana, en esa frontera, un poquito en esos lugares, tenemos a nuestro invitado que ha venido a pasar unos días y se vuelve enseguida de nuevo para allá. Es un joven murciano de Santomera. Pedro, muy buenas noches. Encantado, Luis. Pedro Cano Olivares. Así mismo. ¿Y qué hace un santomerano, qué hace un murciano en Haití, República Dominicana, Haití? Pues estamos en un proyecto de promoción y defensa de los derechos humanos y acompañando a las poblaciones más vulnerables, tanto de Haití como de República Dominicana, que son países que necesitan esa cooperación, esa ayuda, ese acompañamiento a según qué población, porque tú lo has dicho muy bien. El 12 de enero se conmemoró los 5 años de un terremoto de escala 7 que devastó prácticamente Haití, que dejó 300.000 personas muertas y casi 1 millón de desplazados que a día de hoy todavía, por desgracia, siguen todavía sin una casa y viviendo bajo lonas a pesar de tantísimas cosas que se ha hecho. Sí, se han hecho bastantes cosas, pero todavía la ayuda es insuficiente porque hay casi unas 400.000 personas de ese millón de desplazados original que todavía siguen sin un techo y sin una casa y malviviendo prácticamente. 5 años después. 5 años después. No es sencillo, se está haciendo mucho, pero hay mucho más que hacer. Sí. Pues a veces se nos olvida. Yo creo que desde España fue una respuesta muy solidaria en aquel instante. Se ha prolongado en algunas entidades, como Manos Unidas y algunos otros, Cruz Roja y tantas otras organizaciones, pero ciertamente siempre es poco lo que podemos hacer para esa situación tan desastrosa. Claro, estamos hablando de que Haití es el país más pobre, con diferencia de América Latina y el Caribe. Es el 4º país del mundo con mayor desigualdad, es decir, que la diferencia entre los pocos ricos que hay en Haití y las muchísimas personas pobres es más desigual. Y eso implica que realmente la ayuda sigue siendo necesaria, aun a pesar de todos esos gestos y de todas esas ayudas que desde Manos Unidas, desde Christian Aid, desde un montón de parroquias de Murcia y de España, que se volcaron con esa catástrofe que ocurrió hace 5 años, y la solidaridad del pueblo español y del pueblo murciano, la verdad es que fue digna de admirar ese tiempo. 3 años, ¿no? Sí, 3 años allí. ¿Se añora Murcia desde allí? Claro. En mi tierra, en mi gente, son mis amigos y aquí están mis raíces, aquí está el mayor tesoro que yo puedo tener, que es mi padre y mi madre, donde está mi círculo de amigos, donde está la gente con la que me he criado, donde está mi tierra, ese olor a azahar, ese ver el verde de esta huerta murciana. Los limones. Sí, Santomera es el limonar de Europa. Y bueno, nos conocimos hace casi 20 años. Sí. Teníamos más pelo los dos. Sí. Algunos kilos menos, algunos kilos más. Entonces eras un joven inquieto que, bueno, pues se recibía la confirmación y que luego dijiste, yo sigo. Sí. Yo siempre en eso, además siempre lo he dicho, es decir, para mí el coger y ser una persona de parroquia, yo creo que es lo que te hace y te impulsa el dar ese paso de trascender fronteras, de salir al encuentro de otros hermanos que en un momento dado... Si es católica y yo soy iglesia, pues no puedo quedarme. Claro, y es universal, es decir, es aquí, es allá, y en ese sentido yo creo que sí, hace casi 20 años que empezamos... Vemos ahí la foto con don Javier Azara, que acabamos de despedirlo para encontrarnos con él de nuevo en el cielo, que recibiste la fuerza del Espíritu Santo y el Espíritu, como le dejes, no te para, no te deja parado. El lema de ese año de confirmación fue impulsados por el Espíritu. Ese impulso del Espíritu trascendió después con los grupos de jóvenes, con ese periódico parroquial, con la colaboración en la Asociación de la Caridad de Santomera, con pequeñas campañas y el Mercadillo Solidario de Manos Unidas, y luego pues también esa fuerza es la que te impulsa en un momento dado a dar ese paso y hacer 7.000 y pico de kilómetros de distancia que hay entre mi Santomera natal y República Dominicana, la frontera entre la República Dominicana y Haití, pues para colaborar, aportar lo mucho o lo poco que llevas dentro en esa construcción de un mundo mejor, en esa construcción de ser transformadores sociales, que es una labor a la que estamos llamados todos los cristianos.
Claro, a hacer de este mundo un cielo. No, aunque no podremos terminarlo porque nuestra tarea siempre será para conducirnos a Dios. Pero desde esa fuerza, impulsado por el Espíritu, tú ya te fuiste preparando, porque el Señor te iba preparando y te fue preparando en la misión pequeñita y cortita de años en Santomera. ¿Tuviste de 8 años, 10 como catequista? 10 años de catequista en la parroquia. ¿Y qué recuerdas de aquella época de los jóvenes? Porque era con jóvenes. Sí. Te dedicaste no a los más pequeños, sino a los jóvenes, con la confirmación. Sí, catequesis de confirmación. Yo recuerdo también pura vida, en el sentido de que el coger y poder darle tu experiencia, tu testimonio, como joven también, porque en aquel entonces yo empecé con 18 años a ser catequista de confirmación, con jóvenes que tenían 13, 14 años. Y era otra experiencia, porque los jóvenes te siguen dando vida, te siguen manteniendo con esa inquietud. Para mí fue de lo más gratificante. Y luego también fue un acercamiento a Dios y una profundización en mi fe y asentamiento de la fe. Porque esto es como cuando uno es profesor o cuando te pones a dar clases. Gran parte de lo que tú quieres enseñar se reafirma y se hace mucho más sólido cuando lo transmites a otros, cuando enseñas a otros. Y yo creo que eso fue la gran experiencia de esos 10 años. El ver a jóvenes y el tener esa confianza que se crea entre un catequista y los catecúmenos para acoger y que ellos te den vida, te acerquen a Dios y hagan que se asiente mucho más esa fe, esa espiritualidad que tú vives y sientes, y que aunque la tengas individualmente solamente se profundiza y se llena de sentido y de vida cuando la vives en comunidad. Claro. Y ser catequista, yo creo que eso los jóvenes te lo dan. Y si ellos te ponían también dudas y te hacen plantearte las respuestas y tus propias dudas, ¿no? Claro, y muchas veces teníamos que ir al párroco y Luis o Paco o Jerónimo, oye, ¿y esto que nos preguntan los jóvenes? Porque ellos también lo que te hacen es que muchas veces te quitan de tus seguridades y te hacen que sigas indagando, que sigas profundizando, porque quieres hacerlo bien, quieres hacer un buen servicio en el sentido de educarlos en la fe. No estás entreteniendo. No, claro. Pero al mismo tiempo esa formación no la puedes, no va desconectada de tu propia formación. Claro. Por eso estabas vinculado a grupos, ¿no? Sí, fue cuatro años estuvimos en la pastoral juvenil con don Javier Azagra, que nos llamaba mucho y nos daba mucho ánimo, en la cual pues, organizábamos ese encuentro multitudinario que se daba en la Fuensanta, donde incluso se llegaron a congregar hasta 5 y 6 mil jóvenes. También estuvimos en la Escuela de Formación Cristiana, donde seguíamos asentándonos las bases de fe y luego profundizando, porque los jóvenes, aunque nos confirmemos en ese periodo de 4 años, pues tienes una aproximación y es una fe que tú sientes y que vives por dentro y que vas cultivando, pero necesita ir educándola y necesita ir asentándola y también un poco el coger y saber más, porque nunca uno se puede considerar vaso lleno, sino que tiene que siempre coger en un momento dado e intentar aprender de otros que saben mucho más. En eso, gracias a Dios, tuve muy buenos formadores y también tuve muy buenas experiencias en esos tiempos. Y con esos sigues teniendo el contacto de vez en cuando vía internet, vía teléfono, de algún modo, con aquella gente con la que compartías experiencias de adulto, de joven adulto que se forma y que trabaja y que... Tanto con Manolo Matriaín, que fue delegado diocesano, e incluso con el grupo de jóvenes que en la parroquia, pues un grupo de catequistas, los viernes por la noche, muchas veces, en vez de irnos de botellón, pues lo que hacían otros jóvenes, lo que nosotros lo hacíamos es que íbamos a diferentes parroquias, hacíamos vigilias de oración. Era como nuestra salida y como nuestra forma de expresar la fe como jóvenes y dar también otro sentido, es decir, que no solamente ser joven es pues, salir de fiesta, beber, ir a una discoteca a bailar, sino que también, es decir, se puede ser joven, vivir la fe y sentirte bien y sentirte a gusto y divertirte, profundizando en la fe con otra gente que lo siente y lo vive exactamente igual que tú. Yo sigo teniendo muy buen contacto con ellos y no todo el que me gustaría, por desgracia, porque 7.000 kilómetros en distancia se nota bastante, pero con ellos sigue habiendo ahí una huella imborrable porque son amigos de esos que no olvidas, de esos que se cuentan con los dedos de una mano y a veces sobran dedos y que son amigos de verdad, son amigos en la fe, amigos en lo personal y yo creo que amigos por siempre. Y mientras tanto tú estabas estudiando, sí. Porque no te quedaste a decir, bueno, me quedo de catequista y a vivir del cuento de mis padres. No. Le hiciste gastar a tus padres mientras estudiabas. Sí. ¿Qué hiciste de estudios? Yo estudié la licenciatura en Derecho y luego también hice 2 años de magisterio de lengua extranjera, francés, y después hice un posgrado en la Universidad de Alicante, estuve en la Universidad de Alicante y hice un posgrado en la Universidad de Valencia en servicios de atención jurídica a migrantes.
yo creo que eso fue un poco lo que yo estuve estudiando. Y te encaminó, o sea, sí, como Dios te iba, claro. derecho hacia servicios jurídicos inmigrantes y ahora yo a emigrar. Sí, y eso yo creo que fue, y sobre todo con mucho esfuerzo, es decir, mis padres son trabajadores, son gente humilde, y bueno, pues ellos fueron aportando su granico de arena para que su hijo pudiera tener estudios superiores. Y bueno, yo supongo que en esta trayectoria que me ha ido conduciendo todo el proceso, creo que se deben de sentir o se sienten bastante orgullosos de mí. ¿Y cuando hace 3 años les dices que te vas a 7.000 kilómetros, a su hijo del alma? Pues imagínate, es decir, siendo hijo único, pues en un momento dado se vive también como un drama. Es decir, cuando tú les dices a tus padres que vas a emigrar y que te vas a ir 7.100 kilómetros a un país que si no te saben situar en un mapa, pues se hace complicado. Mi padre, pues como varón, tiene más entereza, aunque la procesión iba por dentro, pero es verdad que para mi madre en un momento dado fue un poco como dramático, porque claro, por un lado es lo que tu hijo quiere, siente y va a hacer, pero por otro lado siempre la ilusión de los padres es tenerte siempre cerca. Y en ese sentido, pues bueno, mi madre al principio un poco duro, pero luego en ese sentido sí que lo vive con ilusión, con esperanza y muy sobre orgullosa. todo cuando los padres como lo que quieren es que el hijo encontrarlo feliz, sí, encontrarlo contento, y te ven feliz, te ven contento, te ven claro, que lo que desarrollas te hace ser mejor persona y pues están tan contentos también. Sí, porque claro, al principio es desconocido, tanto para el que sale como para la familia o el entorno más cercano, que coge en un momento dado y lo vive con esa inquietud de ¿y dónde irá? ¿Estará bien? Lees las noticias y por desgracia en las noticias muchas veces nada es que sale lo más trágico. Negativo, claro. Es decir, a poco de haber sucedido el terremoto, con epidemia de cólera en la frontera dominico-haitiana y arrasando en Haití, pues claro, ellos se sentían como bastante inquietos. Después, bueno, yo creo que las nuevas comunicaciones y las nuevas tecnologías, el tema de internet, el Skype, te hacen en un momento dado que te sientas más cercano. Y cuando yo, al principio teníamos la tradición de los domingos, que era siempre pues esa comida en familia, el coger y ponía el Skype y tú comías, claro, y ellos comían acá en Santomera y yo comía allá en República Dominicana. Sí, desayunando, pues hay 5 o 6 horas de distancia, pero te sientes como más cercano y parece que no te ha ido. Y cuando ellos te ven bien, ellos se sienten bien porque se sienten realizados. ¿Dónde estás ahí? Eso es Tierra Nueva, eso es un pequeño pueblo de República Dominicana en la frontera, a escasos 2 kilómetros de la frontera con Haití, y es población migrante, población de Haití que sale a República Dominicana porque hay 380 kilómetros de frontera. Estás trabajando sobre todo en la frontera. A ambos lados, es decir, tanto desde Dajabón hasta Pedernales, que es la parte dominicana, como desde Ansapit hasta Guanamén, que es la parte haitiana, sobre todo en un tema de promoción y defensa de los derechos humanos, todo lo que tiene que ver con el control de los flujos migratorios y en la denuncia y defensa de los derechos de las personas y sobre todo la denuncia de las violaciones de derechos humanos que se les producen a las personas. ¿Estás trabajando a nivel jurídico o sí, a todo tipo? Como asesor legal, aunque bueno, pues también sigo vinculado a la parroquia, pues porque lo que uno es, lo que ha vivido desde siempre, pues también lo hace. Pero en ese sentido estamos como asesor legal. ¿Cómo vas tú allí? ¿Con quién vas? ¿Quién te lleva? ¿Cómo te enteras para ir allá? ¿Y por qué sigues allí? Pues yo siempre tuve el gusanillo de esa misión, de esa salir, de ese cooperar y acompañar en otros sitios, en otros países, a las personas que lo pudieran necesitar en un momento dado. Esa inquietud, pues a través de unos compañeros que habían hecho esa labor, habían trascendido fronteras, pues me lo fueron diciendo y me puse en contacto con OCASA, que es una organización, es decir, de Cristianos con el Sur, y a partir de ahí, estuvimos en un proceso de formación donde te postulas como candidato, se hace un proceso de selección donde quedan unos pocos, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, y en un momento dado eso fue lo que me dio la oportunidad, después de un año entero de formación y de proceso de selección, el poder coger y salir a República Dominicana, a un proyecto que bueno, pues los proyectos no son yo quiero ir a tal sitio, sino que según los proyectos que entran ese año, pues sale sí, a misión. ¿Y fuiste enviado por 3 años? ¿O? Sí, 3 años. Es decir, era un periodo de 3 años, los periodos suelen ser de 3 años, prorrogables, y cumplí los 3 primeros,
y bueno, y ahora se abre una segunda etapa en la cual volvemos otra vez a la frontera dominico-haitiana y esperemos que podamos seguir colaborando y acompañando a todas esas personas que lo necesitan a ambos lados de la frontera. ¿Y tienes una tarea también en la parroquia de servicio o solamente vives en la parroquia a nivel de formación personal y de liturgia propia? Sí. Como... Las personas que somos de parroquia, cuando salimos, es decir, nuestro círculo de seguridad, la Iglesia Católica, al ser universal, tiene una cosa, y es que es un sentimiento de familia, de hospitalidad, de acogida. Y entonces cuando sale, siempre encuentra en un momento dado y acude a la parroquia, porque la parroquia es tu familia, es decir, para sentirte cálido entre hermanos. Y yo acudí a la parroquia como católico todos los domingos a celebrar la misa y acudí a mi parroquia más cercana. A partir de ahí, pues te haces amigo del sacerdote, pues le dices que está a 7.000 kilómetros de distancia. Y ellos pues un poco te acogen, es decir, y se hace un círculo. La parroquia siempre es un círculo también de amistades. Y bueno, colaboro con la parroquia, aquí hay una imagen en la cual en esa colaboración lo que acompaño es a la pastoral haitiana, en un proceso de catequesis a personas adultas y un poco a la población de Haití que habla creol, pues aproximarles desde una perspectiva diferente, también como extranjero, como migrante, aproximarles la figura de Jesús. De ellos, ¿no? Lo aprendo todo. Están enseñando... Es decir, yo tengo claro que tanto cuando estaba en la parroquia a mí me preguntaban, bueno, ¿y qué tú das a los jóvenes? Digo, yo no sé qué les aporto a los jóvenes, habría que hacerles la pregunta a ellos. Yo solo sé que en esos 10 años como catequista a mí me dieron pura vida. Yo solo sé que en estos 3 años que estoy allá en República Dominicana, en la frontera entre República Dominicana y Haití, tanto en República Dominicana como en Haití, como en la parroquia San José de Jimaní, lo único que he recibido es la mayor experiencia de mi vida, en lo personal y en lo profesional. ¿De esa comunidad de adultos? Sí, ellos son compañeros que están allá y bueno, pues se les forma en la fe, aportándoles lo poco o lo mucho que sé y mi experiencia de Dios también. ¿Cuál es la gran diferencia o grandes diferencias, más allá, el mensaje es el mismo, lógicamente, el amor de Dios a la humanidad y a cada hombre en concreto, pero ¿cómo centras la atención esta catequesis? ¿Cuál es la gran diferencia que notas desde Murcia, Santomera, este occidente nuestro y Haití, República Dominicana? Pues sobre todo yo lo que veo es alegre en la esperanza, si tuviera que definirlo en 2 palabras. República Dominicana es un pueblo totalmente católico, con una fe muy fuerte. Y en la zona de la frontera dominicana, República Dominicana tiene un índice de pobreza del 35%, pero sin embargo en la frontera, en esos 380 kilómetros, en esa provincia, el índice se duplica y a veces hasta se triplica, llegando hasta el 84% de pobreza con un 43% de extrema pobreza, según los estándares internacionales. La gente no tiene nada, a veces ni siquiera casi el plato de comida, pero la fe no les falta. Y la esperanza tampoco, y ese salir y luchar por tener una vida mejor, por seguir, eso ellos te lo dan y con una sonrisa de oreja a oreja y con una confianza en Dios que tú cuando estás dándoles catequesis y bueno, pues le hablas de Jesús, de la palabra, ellos te hacen que esa palabra sea vida. Es decir, y cuando vienes aquí dices, ¿y por qué estáis tan tristes? Sí. ¿Y por qué tan desesperanzados? ¿Y por qué? Sí, es diferente. Es decir, te das cuenta que allá, es decir, la gente que no tiene nada vive en esa alegría y en esa esperanza. Y aquí, es decir, teniendo a veces todo... Perdemos una cosita y es como la China que nos hace ya no... Claro. Yo creo que esa es la gran diferencia. Yo creo que la aproximación a Dios es desde un Dios muy humano, muy cercano. Yo creo que esa es la gran diferencia. Es decir, aunque... cuando tú estás acercándole a Dios, es decir, hay un misticismo muy, muy especial. Allí hay muchas personas, es decir, la población haitiana, muchas de esas personas, es decir, ahí se estila la unión libre, no hay un casamiento por la iglesia. Y entonces a la hora de acercarse a la comunión, ellos lo ven con un misticismo y con una fe que ya nos gustaría muchas veces acá. Y entonces se conjuga eso, se conjuga la cercanía, el misticismo, el misterio, y lo viven de una manera muy especial. Yo creo que esa es la parte que en República Dominicana y en Haití la población católica es más pequeña porque en Haití se estila mucho
todo lo que tiene que ver con el vudú. Eso te iba a preguntar, que hay mucha religión, digamos, mítica y mucha mezcla de magia, supersticiones. Siempre se ha hablado, ¿no?, que en Haití hay mucha mezcla de... Sí, en Haití... ¿Y caldo de cultivo de sectas? Sí, también, pero fundamentalmente lo que se crean es como un grupo. Es decir, el vudú siempre hay un brujo que la gente acude a él y bueno, pues hace hoy una serie de rituales, de misterios, de magia, que la gente cree fielmente en ello. Sin embargo, en República Dominicana no. No, en República Dominicana... Y la frontera no existe, es decir, prácticamente unos kilómetros aquí o allá y cambia todo. Sí, la frontera son 380 kilómetros realmente porosos, porque es muy fácil el tránsito. República Dominicana y Haití son dos países que comparten una misma isla y con una frontera de 380 kilómetros donde no hay una valla, donde no hay un muro, donde es fácil el tránsito de un lugar a otro. Pero sí es verdad que por los orígenes tanto de República Dominicana como de Haití, que son totalmente diferentes, en República Dominicana hay un asentamiento y el 90% de la población se declara católica, y la Iglesia Católica tiene un peso muy específico y muy fuerte en la sociedad y en la política de República Dominicana, mientras que en Haití también la Iglesia Católica tiene un peso bastante fuerte y específico, pero sí hay una proliferación de sectas y sobre todo también el vudú en lo que es el pueblo, en la montaña, en zonas de difícil acceso. El brujo en la comunidad manda mucho. Te iba a hacer una pregunta, luego te digo por qué te hago la pregunta. Sí. Y ¿tú te sientes agente social? ¿Te sientes servicio jurídico? ¿Te sientes misionero? ¿Qué? Yo me siento un cristiano comprometido, porque es lo que siempre he sido, porque es lo que soy y porque es lo que siempre seré. Porque realmente la vocación o el salir, el trascender esa frontera que hay entre mi Santomera natal y República Dominicana, son más de 7.000 kilómetros, yo en mi caso particular y concreto lo hago porque tenía esa fe, porque realmente, es decir, lo que habéis visto y oído, id y proclamarlo. Lo que has experimentado no lo puedes callar. Claro. Entonces toda esa parte, en mi caso en concreto, fue el que me hizo salir fuera, es decir, me siento misionero. Según con qué persona hables, pues para uno eres cooperante, para otro eres misionero, yo me siento misionero, y me siento misionero porque la opción de ir allá fue una opción de fe, y fue una opción pues porque como cristiano comprometido estamos llamados a ser transformadores de este mundo donde hay tanta desigualdad. Y bueno, a veces no necesitas cruzar fronteras de 7.000 kilómetros, a 7 metros, en la parroquia, en las Caritas diocesanas, en la Asociación de la Caridad, como es el nombre de Caritas en mi pueblo, no está tan lejos. O a veces simplemente en tu misma familia, educando a tu hijo. Yo creo que esa parte siempre la tuve, y eso es lo que a mí me hace dar el paso. Lo digo porque, bueno, Pablo Domínguez, un gran sacerdote que murió muy joven en la montaña, en el Moncayo, en una entrevista le preguntaron un poquito, a ver si le pillaban, primero sacerdote, teólogo, filósofo, filósofo, teólogo, sacerdote, sacerdote, teólogo, filósofo, ¿en qué orden? Y dijo, primero sacerdote, después sacerdote, tercero sacerdote. Después que en la vida haga una tarea o haga otra, claro, pero lo que es la esencia es lo que me hace vivir. Esperaba que me respondieras de ese modo, por eso también te he provocado un poco. Cuéntanos algo que te ha llamado mucho la atención, para bien o para mal, de tu experiencia estos 3 años y poco en esta frontera. La lucha de los hombres y mujeres que allí habitan, tanto en Haití como en República Dominicana, el afán de superación. Y ese afán de superación que a veces no es tener como acá en Occidente, y sobre todo como en España o en Francia, el tener 2 coches, el tener 2 casas, sino es un afán de superación del vivir día a día, del salir de casa luchando por poder poner un plato de comida en la mesa para ti y para tu hijo, pero hacerlo siempre desde una alegría, desde una confianza, desde una fe, desde el saber y desde el estar. Para mí eso yo creo que es lo que más me ha llamado la atención y lo que más me ha gustado. Eso es lo que te traerías de allí si tuvieras que decir, ¿qué me voy a traer? Voy a traerme algo de allá.
coco, frutas, un poco de playas distintas. No, ¿qué te traes? La alegría y la esperanza de ellos y ese afán de superación. En las casas, sí, y sobre todo el compartir. Nunca falta un plato de comida en una casa, ni en República Dominicana ni en Haití, para el que viene de fuera. Es decir, la hospitalidad hacia el huésped, es decir, tú puedes venir de donde tú quieras, pero la gente, incluso hasta la que menos tiene, cocinan y a lo mejor siempre hay un plato de comida que hacen de más para el que pueda llegar. Eso es algo que tienen como muy interiorizado. Es decir, el compartir en la pobreza del que no tiene nada, compartir lo poco que tiene, para mí es de las cosas más interesantes. Tú sales o llegas de un viaje y llegas a la casa de unos amigos, tanto en República Dominicana como en Haití, y tú no sales de allí sin probar la comida, sin probar el sazón, como dicen los dominicanos, de la comida de ese día, porque siempre hay un plato de comida para el que llega. Te conozcan más o te conozcan menos, eso yo creo que es lo que yo exportaría, ese volver a compartir, ese volver a darte a los demás, incluso a aquella persona, es decir, a tu hermano, al que a lo mejor no conoces mucho y bueno, puede ser de una religión diferente, con un color de piel diferente, pero el compartir y esa alegría del día a día, de la superación, eso serían cosas que yo traería, aunque realmente el pueblo español y Murcia y Santomera está lleno de grandes hombres y mujeres que comparten lo poco mucho que tienen. Cuando nos necesitamos sacamos lo mejor que tenemos. Sí. ¿Y hasta cuándo? Bueno, la respuesta buena sería hasta que Dios quiera, pero en principio yo creo que los próximos 3 años de mi vida van a ser... Ahora si no hay nada, no hay nada que lo modifique, 3 años. Hasta el 2018, hasta el 23 de enero del 2018, pues seguiré compartiendo mi vida con todos esos hombres y mujeres dominicanos y en Haití con haitianos para seguir promoviendo y defendiendo los derechos humanos, para seguir acompañando a esa población vulnerable, pues para que puedan coger en un momento dado y mejorar la esperanza y la calidad de vida de todos esos hombres y mujeres que día a día, por desgracia, no pueden tener... Ellos os preguntan de vez en cuando, porque incluso tú cuando estás trabajando pues, a nivel jurídico, luchando por un derecho, por una... y te dicen, ¿y tú por qué lo haces? ¿Y tú por qué te vienes aquí? ¿Te han preguntado alguna vez eso? ¿Te han hecho...? Sí, muchas veces te preguntan eso porque a veces es extraño el que salga de tus seguridades y de lo que conoces, de tu mundo preestablecido, en el que te sientes a gusto, cómodo, y sale hacia lo nuevo, lo desconocido, hacia no sabes qué es lo que vas a encontrar allá, y te lo preguntan. Y yo siempre les digo lo mismo, es decir, para mí el mundo lo concibo de una manera en la que no hay extranjeros, sino que somos hermanos. Y yo creo que en un momento dado Dios da unos dones a cada persona, y yo creo que es casi un deber y una obligación el compartirlo con aquellas personas que lo puedan necesitar. Y en ese momento dado eso fue lo que me hizo saltar el charco y ir a todos esos dones que Dios había puesto en mi vida a compartirlos con otros hermanos en la frontera dominicana y en la frontera con Haití. Pues un placer, Pedro. Igual, placer siempre. Conocer que te encuentres feliz, que te encuentres contento, que estás ahora por aquí un tiempo, pero que estás deseando de algún modo al hablar, estás diciendo, me están esperando y tengo tarea que hacer. Bueno, pues que sigas repartiendo estos dones. Porque eso es lo que te va a hacer auténticamente feliz. Ha sido un placer especialmente para mí pues compartir como conversaciones teníamos hace pues eso 17, 16, hasta hace 15 años, cuando compartíamos pues las inseguridades y de aquellos jóvenes a los que acompañabas y querías encaminar a encontrar encuentro con Dios. Da saludo de nuestra parte. Todo lo que necesitéis allí, pues pedidnos y sobre todo la oración la tenéis desde aquí. Yo lo sé, y cuando bueno pues llegues a casa saluda a tus padres, así que vale. También son grandes amigos. Y a ustedes, señoras y señores, un placer haber vuelto a estar con ustedes una semana más, si así lo desean. Y ya saben ustedes, cada miércoles a las 10:30 de la noche, Popular Televisión y un nuevo programa de Vidas con Luz. Muy buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Gracias, Pedro. Muchas gracias a ti.